tanta gente confundida por placer entre comillas, mas yo levantaré banderas hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Este es un mundo egoísta que no escucha y no mira. Quiero ser la respuesta y ponerme en su camino, aunque el enemigo se venga como río, mas yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Buenas noches, como esta iglesia en esta noche maravillosa, en este día 16 de julio. Estamos nuevamente conectados por este medio precioso donde podemos compartir la palabra del Señor junto a Mariela, junto a tus pastores. Le hablo primeramente a la congregación de Cristo, a Encendidos, y también le damos la bienvenida a todos aquellos que siempre nos siguen, ¿no? Hay personas de otro ministerio, también de otra ciudad, también de otra provincia, y qué bueno que podamos trabajar y estar juntos. Así que bueno, Mariela, también le damos la bendición a la gente. Estaba sacando la cuenta que ya hace 3 meses. ¿3 meses ya? Y sí, porque estamos en el mes de julio y comenzamos pasado los 15 días de marzo, así que ya hace 3 meses, parece increíble, pero bueno, acá estamos transitando este proceso diferente, como lo decimos siempre, este proceso distinto, pero no por ser distinto, por ser diferente y por ser difícil, poco productivo. Exacto. Porque la verdad que entendemos que lo que Dios está haciendo es bueno, a pesar de la situación difícil que muchas personas están atravesando. Sabemos que Dios está firme, está fiel como siempre. El Señor nuestro Dios es fiel y bueno, a raíz de esa fidelidad, a raíz de ese amor, de esa perfección, nosotros nos estamos sumergiendo en su palabra, estamos aprendiendo muchísimo. No sé, por lo menos nosotros, como nuestra experiencia es esa, es una profundidad, seguramente que tiene que ver con la quietud, porque cuando uno se queda quieto, se queda tranquilo, como que le das más tiempo a estudiar la palabra, a ayunar, a orar. Hay cosas que Dios empieza a profundizar en nosotros. Y bueno, esta semana nos encontramos con un tema apasionante. Sí, ya creo que comenzamos el día domingo teniendo un mensaje acerca de la gracia, ¿no? Le hemos puesto como título a toda esta semana Gracia sobre Gracia. Pero más allá de todo eso, vemos también la fidelidad de Dios cuando trabaja, cuando hay un pueblo que no solamente escucha, sino también que es hacedor de la palabra, ¿no? Así es. Siempre tratamos que cada palabra no sea solamente una información, no sea una palabra más, sino que cada persona pueda entender que es importante que la palabra produzca en tu vida
como dice la Escritura, el crecimiento, lo da el Señor. Pero también, antes de empezar a desarrollar, mientras la gente se sigue conectando, gracias a Dios, porque Necochea ya está en la fase 5. Amén. Eso creo que también es un modo de producto también, bueno, de las oraciones del pueblo del Señor, de la pastoral de Necochea, Quequén, donde cada vez que nos ponemos en unidad, algo sucede. No solamente en Necochea y Quequén, sino también parte de la pastoral de Lobería también comparte con nosotros los tiempos de oración los días lunes, ya que estamos en este propósito de Argentina, oramos por vos. Pero bueno, no solamente en la palabra, como te decía, sino en la acción, porque estar en la fase 5 es maravilloso, porque bueno, ya podemos de a poco poder estar reunido en familia, pero siempre haciendo las cosas bien, ¿no? Tratando de que ya falta menos para tratando que las cosas se vayan dando conforme la voluntad de Dios. Y lo bueno es que a partir del día domingo, gracias a Dios, vamos a poder estar en la iglesia, nosotros transmitiendo en vivo. Tenemos solamente el permiso para 10 personas por el momento, pero vamos a empezar a transmitir los días domingo y posiblemente los jueves también. Ahí solamente hay que resolver un tema de horarios, pero la idea sería estar trabajando, y sabemos que es un lugar que Dios por el momento nos ha dado, y nuestro deseo es estar en ese lugar con parte de los músicos, tomando los recaudos necesarios, el protocolo que ya tenemos de parte del municipio, ¿no? Tomando los recaudos todos necesarios, pero transmitir desde la iglesia. Yo creo que también va a ser maravilloso ver parte, ¿no? Porque no podemos estar todos, pero solamente tus pastores y también parte de los músicos seguramente se van a ir organizando para que podamos tener un tiempo de adoración y un tiempo de palabra, porque queremos llegar a cada hogar, a cada familia, con un mensaje que no sea algo que no tenga que ver con lo que yo quiero, sino que tenga que ver con lo que el Padre quiere. Y bueno, y también estamos contentos porque hay novedades, sí, pero no podemos nosotros decirlo mucho en vivo, así que seguramente mañana en la conexión que vamos a tener con la Igle vamos a estar comunicándolo. Pero bueno, vamos a meternos, así la gente también va a participar en esta noche con sus comentarios. También recuerden de compartan con amigos, compartan con conocidos, vaya poniendo la palabra para que todos puedan recibir lo que Dios preparó para este día jueves. Así que hoy vamos a hablar, por supuesto, como veníamos diciendo, de gracia, pero vamos a hablar el nuevo pacto. Amén. La gracia desde el nuevo pacto. Para que, bueno, esa luz que empezó a entrar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pueda resplandecer aún más, y por sobre todo la palabra de Dios se nos revele cada día, y la voluntad de Cristo se nos revele cada día, y la persona de Cristo se nos revele cada día. Porque si tenemos que hablar de gracia, hablamos de Cristo, porque Amén. Él es el dador de esa gracia, Él es el que de Él depende esa gracia. Y bueno, yo quiero que vayas, como siempre les decimos, a su Biblia, a los apuntes, que vayan tomando apuntes. Y hoy vamos a trabajar mucho con el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es una carta preciosa, es un libro que lo podés leer en 10 minutos, 10-15 minutos podés leerlo, y podés tomarte todo un día para estudiarlo, toda una semana o todo un mes para escudriñarlo, porque es apasionante. Pero bueno, hoy vamos a comenzar en el capítulo 4 del libro de Gálatas. Bien. Y vamos a estar compartiendo el versículo 21 y hasta el 23 inclusive. Y dice así la palabra del Señor: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y ahí nos quedamos, porque dijimos que vamos a hablar de un nuevo pacto. Y aquí hay una alegoría acerca de lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ustedes me podrán decir, bueno, pero estás hablando de una historia del antiguo pacto, donde hablas acerca de Abraham y está todo en el antiguo pacto. Pero
pero la palabra del Señor es así. Ya desde los comienzos, en el Antiguo Testamento, ya se vislumbraba, ya se podía ver, ya se podía apreciar, como lo dijimos hace unas semanas atrás, lo que Cristo iba a venir a hacer, ese nuevo pacto. Amén. Ya se venía revelando. Y acá tenemos una viva ilustración de lo que era el nuevo pacto y el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa a Abraham. Dios le había prometido a Abraham y a su esposa un hijo. Sin embargo, antes de que eso sucediera, antes que eso se cumpliera, ellos tomaron una determinación, tomaron una decisión y llegó un hijo que no era de la promesa. Claro, no era parte, digamos, del plan de diseño, Dios. exacto. Ellos, decidieron tomar a la sierva para que ella pudiera engendrar un hijo y darle un hijo a Abraham. Y ese es el pacto, ese es el antiguo pacto, ese es el hijo que nace según la carne, como nacemos todos. Exacto. Porque naturalmente fue fecundado de forma natural y fue engendrado de forma natural y nació de forma natural, o sea, bajo los deseos de la carne. Pero sin embargo, nos encontramos con Isaac, que no era según la carne y que no era según el deseo humano o el propósito humano, sino que era un hijo que Dios había prometido y que Dios le dio a este Ahora, matrimonio. qué bueno cuando nosotros podemos entender los principios del reino, ¿no? Cuando la iglesia entiende los conceptos divinos y no pasamos por alto lo que la palabra dice. Pero también qué tremendo que a pesar de que Abraham había tenido una palabra determinante, ¿no? Porque Dios le había hablado, Dios le dijo a Abraham, con vos voy a hacer algo una grande. nación. Le habló de nación, le habló de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Tenía una palabra determinante, desafiante, inusual. Pero pareciera como que quisieron ayudar a la palabra que Dios tenía. Y eso es, ¿sabes por qué pasa eso? Muchas veces creo que sucede, y está bueno que lo podamos compartir, cuando nos desesperamos, cuando no sabemos esperar los procesos de Dios. Porque cuando tenemos una palabra de parte de Dios, tenés que esperar. Dios lo va a hacer a su manera, no como uno cree, no como uno piensa. Entonces, cuando vos esperás el tiempo de Dios, es cuando Dios hace lo que tiene que hacer con la palabra que Él soltó. Bueno, como siempre decimos, o por ahí cada vez que nos toca enseñar, hay preguntas que nos tenemos que hacer. Exacto, Siempre hay cuestiones que sí. vienen a nuestra mente, y más así cuando estamos compartiendo de esta manera amena la palabra. Y hay una pregunta interesante, es ¿qué pasa cuando vos le decís a una persona qué es el Evangelio? Lo confrontás a alguien y le decís, ¿qué es el Evangelio? Algunos que son muy, muy bíblicos te podrán decir, bueno, las buenas nuevas. Sí, porque es lo primero que... Es lo primero que viene a nuestra... Es un concepto que está como incrustado en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Pero nos vamos a encontrar con muchas respuestas. Y algunos podrán decir, bueno, el Evangelio es un sistema de regulaciones y prohibiciones. También, claro. Donde hemos escuchado cientos y miles de veces no y no. Es como que nos chocamos con esa pared. Es como una palabra que vos decís, el eterno no. El eterno no, exacto. Claro. Después nos encontramos con personas que tristemente han atravesado maltrato, manipulaciones, abuso espiritual y ese sentido de perfeccionismo insoportable que hace que la gente muchas veces padezca el Evangelio. Porque ¿cuántas veces escuchamos, yo he padecido el Evangelio? Claro, porque bueno, de hecho, cuando nosotros, aquellos que nacimos en el Evangelio, aquellos que tal vez comenzamos de muy niño, te encontrás que hay un grupo de gente que no pudo sostenerse en el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque lo que vos estabas compartiendo es como que muchas veces la gente sufrió tanto maltrato, sufrió tanto maltrato, o sea, el Evangelio fue tan pesado para muchos, ha sido manipulado por la gente, y claro, de repente hoy te encontrás que esa gente odia. ¿Pero por qué? Porque nunca supo entender la importancia del Evangelio. Y te encontrás con otro grupo de gente. Bueno, y eso es gracias a Dios. Claro, que te encontrás con otro grupo de gente. No, pero hay gente que piensa que el Evangelio es escapar del infierno. Sí, también. Sí, porque de hecho uno dice, bueno, el Evangelio me permite evitar el infierno, el Evangelio me permite
digamos, tal cosa o la salvación, Sí, sí. pero creo... Como decíamos hace una Sí. semana atrás, que creo que decíamos que hablábamos acerca de que hay gente que llega a la iglesia por miedo a irse al infierno. Por eso, Después claro. no entendió más nada de las buenas nuevas, de gracia, de absolutamente nada, sino que simplemente para evitar el infierno va hasta la iglesia. Pero bueno, también hay otro grupo, que ese es el grupo importante y eso es lo bueno, que es Así la es. persona que ha vivido una experiencia de una relación y un amor con Dios, que se caracteriza por la libertad y la gracia. Y esa gracia que hace, te abre la puerta para vivir en la voluntad de Dios. Y quiera el Señor que vos y yo nos encontremos en esa experiencia. Quizás muchos salieron de la otra, como decías vos, del padecimiento, del sufrimiento, de la manipulación. No importa de dónde saliste, no importa cómo conociste o por dónde transitaste, como hablábamos hace unos días atrás. Lo importante es que esa gracia abundante y preciosa hoy la puedas estar experimentando. Y si todavía Así es. no lo estás haciendo, este es el tiempo. Dios está abriendo los ojos del alma, los ojos del espíritu, para que podamos entender que ese es el verdadero evangelio. No sé qué concepto tienes de evangelio, no sé qué evangelio. Quizás nos encontramos con personas que nos están escuchando por primera vez y tienen conceptos del evangelio, creen que el evangelio es determinada cosa. El evangelio es esto que acabamos de hacer referencia. Es una experiencia personal, una relación personal e íntima con Dios, que te da esa posibilidad de vivir en libertad y de acceder a esa gracia que te mete en el camino del diseño de Dios. Y qué bueno es, porque yo creo que cuando empezamos nosotros a entender la importancia de poder vivir bajo el diseño de Dios, ahí es como que hay un grado de luz que empieza a trabajar en tu vida. Es como que la revelación del Espíritu Santo toma dominio, porque qué importante es cuando la persona empieza a entender el plan de Dios. Eso creo que es trascendental, es vital, Claro. es vital. Aparte uno empieza a comprender la intención original, porque entendemos de que siempre Dios, y esto está bueno que lo podamos dejar en claro, siempre Dios, trata de trabajar con la raza humana, pero bajo el diseño y el plan establecido por su palabra. Pero escucha bien, fuimos creados, imagen y semejanza, para que el hombre pueda gobernar, pero no solamente el gobierno, sino tener una relación con Dios. Eso es lo importante de todo, porque ahora sabemos que cuando el hombre cayó, y vemos que todo lo que ya conocemos, lo que sucedió en el huerto del Edén, donde el hombre perdió la seguridad, perdieron el propósito, perdieron el amor, perdieron la protección del Padre, es como que, digamos, la sociedad se contaminó. Es como que el pecado entró. Así es. Y fíjate vos que cuando el pecado entra, se va perdiendo todo lo que tenía el hombre en el huerto. Por eso que es importante que el hombre necesita encontrar gracia delante de Dios. Porque todo lo que pasó, todo lo que sucedió, eso no quiere decir que eso te saca, no quiere decir que uno queda, digamos, totalmente derrotado. Así es. Siempre Dios dará la oportunidad cuando el hombre toma la decisión de arrepentimiento. Amén. Cuando yo tomo la decisión de cambiar, de decir, bueno, Mariela, esto no me sirve, yo sé que esto lo tengo que modificar. Ahí es cuando se activa la gracia de Dios. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. Ahora, fíjate, porque decíamos al principio, la palabra dice que Abraham le creyó a Dios. Bueno, ese es el secreto. Claro. Porque a veces nos encontramos con gente que se arrepiente y está condolida con esa situación de vida que lleva, con ese pecado que arrastra, pero le cuesta creer. Claro, le cuesta creer. Exacto. Le cuesta creer. Ahora, vos fíjate que la palabra nos dice, y obviamente de que no vamos a buscar los textos porque la mayoría conoce la historia de Abraham, pero dice que Abraham estaba iniciando un modelo de hijo, pero era la parte que dijiste al principio, era la parte donde él estaba expresando su naturaleza, Así es. no la naturaleza de Dios. Amén. O sea, que cuando la sierva toma el lugar de Saraí, que era la mujer, ahí es donde se confunden las cosas. ¿Y qué sucede ahí? Claro, Dios tenía un propósito grande. Dios quería hacerlo a la manera de él. Ahora, todos los años que tuvo que esperar, en este caso Abraham, le costó, pero sabía que iba a llegar. No se pueden apurar los procesos de Dios. Así es. Bueno, había
dos caminos, entonces a veces el camino más fácil, o a veces nos pasa a nosotros naturalmente Sí, sí. en cosas cotidianas como la economía. La economía es algo que es tan matemático que entonces nosotros empezamos a sacar cuentas, 2 más 2 son 4, 5 y 6, y de repente empezamos a especular con eso, y ahí es donde dejamos de creerle a Dios. Es Dejamos tremendo. que esa gracia abundante se manifieste en nosotros para empezar a sacar cuentas. Y ellos sacaron esas cuentas, y bueno, las cuentas le parecieron que de esa manera estaban colaborando con Dios. Bueno, también sucedió, vos fíjate que todos los años los hijos de Israel en su momento tenían que ofrecer sacrificio Así es. por sus pecados. Aún yo creo que tal vez lo de Abraham no fue contado como pecado porque no entendían los procesos de Dios. Ahora, la persona que cometió un error antiguamente, y eso es el viejo pacto, Amén. vamos a hablar de antiguo, que no suena tan fuerte, pero los hijos de Israel tenían que ofrecer sacrificio por sus pecados No para tenían mantener otra su opción. relación con Dios. Escuchen bien, para mantener su relación con Dios era necesario. Ahora, la intención de Dios, y esto tenemos que entenderlo, nunca fue tener un pueblo que mantuviera un conjunto de reglas, sino una familia con quien tuviera una relación de amor y confianza. Yo creo que ahí es lo que acabas de decir, eso tenemos que detenernos en eso, porque Sí. ahí hay dos abismos. Hay dos mundos diferentes. El mundo en el que el hombre ve a Dios como un Dios castigador o como un juez que está con esos martillitos Exacto. sentenciando. Hiciste mal, hiciste bien. Sos culpable o sos inocente. Y sin embargo Dios no tiene esa estructura o esa manera. Claro, pero vos fíjate que el pueblo ofrecía sacrificio continuo porque su conciencia siempre lo acusaba. supuesto, por Entonces, supuesto. de repente, claro, la única manera que ellos tenían, o la única De forma acercarse. de poder acercarse a Dios era mediante el sacrificio, ser entregado eso al sumo sacerdote y que el sumo sacerdote intercediera por vos, por lo que había cometido. Ahora, qué interesante que el hombre nunca hizo nada para acercarse a Dios. Porque vos me decís, bueno, pastor, pero hacía sacrificio. Claro que hacía sacrificio, pero no era por una revelación que ellos tenían, no era por amor, sino por temor, era por miedo. Por eso tenemos que hacer una diferencia de lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. Ahora, no solamente eso, siempre fue Dios quien inicia el proceso de acercamiento. O sea, Dios siempre trataba que el hombre se acercara por amor eterno. Amén. Eso lo tenemos que dejar en claro. Sí, porque el plan, si usted Sí. quiere entender o comprender y le parece tan complejo todo esto que estamos hablando, todo lo que es la palabra, hay una sola explicación y es volver al diseño. Lo Volver al único que diseño, Dios al quería plan. era volver al plan original, al diseño, papá y hijo, relación íntima, relación cercana, acercamiento, lo que vos decías recién. Ese es el plan de Dios, no el mundo en el que Dios se sentaba como un juez en un estrado Exacto. a juzgar si habías hecho mal o habías hecho bien, sino a ese papito amoroso que está esperando, lleno de gracia y de verdad, para abrazarnos, para cobijarnos, para bendecirnos, para acompañarnos. Ese es el diseño y eso es lo que tenemos que entender a través de todos estos mensajes acerca de la gracia. Claro, no podemos nosotros pasar por alto, pero tenemos que recordar algo, que Cristo, empecemos a ordenarnos. Dios necesitaba que el hombre volviera a tener ese acercamiento y tuvo que hacer algo. Así es. Y primeramente vamos a ir al libro de Gálatas. Por eso Cristo se hizo hombre para atraernos hacia Él. Amén. O sea, tuvo que Siempre- pasar algo. Siempre de parte de Dios, lo Claro, que decías vos, claro. La iniciativa la dio Dios, el puntapié inicial lo da el Señor para acercarnos, y Cristo fue ese nexo, y nos encontramos en Gálatas, seguimos en Sí. el libro de Gálatas que hablamos al comienzo, capítulo 4, y en el versículo 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. Otra vez más abría la puerta.
Otra vez más era Él el que daba ese puntapié inicial, esa apertura para que podamos acercarnos a Él. Era realmente esta carta a los Gálatas, sí, es una defensa del Evangelio. Por eso yo les decía al comienzo, apasionese, prepárese mañana en algún momento y estudie y lea esta palabra, toda esta carta, porque es apasionante, porque es una defensa del Evangelio. Al principio decíamos, ¿qué es el Evangelio? Bueno, si usted se sumerge en estas palabras, va a encontrar verdaderamente qué es el Evangelio, porque aquí encontramos una defensoría de la gracia, de lo que es el Evangelio y de algo que estaba pasando, porque si usted después empieza a profundizar en la carta, se va a encontrar con que algo raro estaba pasando. ¿Por qué? Porque los Gálatas habían sido influenciados. ¿Y qué habían hecho? A veces pasa mucho y sigue pasando. No es que pasó en ese tiempo y sigue pasando. Que dentro de la iglesia o dentro del Evangelio se empiezan a mezclar las cosas. Sí, exacto. Y ellos entonces decían los Gálatas, está bien, está buenísimo, acepten a Cristo, sean seguidores de Cristo, pero no se olviden de guardar la ley de Moisés. Claro, como que hacían hincapié siempre en eso, claro. Estaba todo bien, con lo nuevo, con que la gracia, con que Cristo, los apóstoles, sí lo aceptamos, no hay ningún problema, pero no se olviden de la ley de Moisés. Claro, es como que hacían hincapié en eso. Y se encontraron con alguien que no era cualquier persona, porque de repente Pablo era, si había que jactarse de la ley y si había que jactarse de conocer y de saber y de vivir la ley, era Pablo. Bueno, pero vos fijaste también que tuvieron hasta un choque con Pedro. Sí. Porque de repente, claro, creo que es el capítulo 3, si no recuerdo ahora bien, cuando hubo un choque. ¿Por qué hubo un choque? Claro, porque ellos querían sostener la ley. A ver, no era que Pablo no estaba de acuerdo, pero Pablo lo que quería dejar en claro era que Cristo era lo importante, lo que Cristo vino a hacer, lo que Cristo vino a dejarnos. Por eso que siempre los Gálatas fueron, digamos, personas que no podían entender, no tenían la luz, la revelación. Ellos querían mantener siempre el antiguo pacto. Así es. Y vos fijate de que ya Cristo había resucitado. Aún los apóstoles, los mismos que caminaron con Jesús, aquellos que vieron lo que Cristo le enseñaba acerca de la gracia, no podían entenderlo. Sí. Entonces, ¿qué hacían? Y había temas que estaban muy arraigados. Claro, pero ellos predicaban un evangelio de condena. La condenación era lo que ellos trataban cuando Cristo, y Pablo también en las cartas de Corintios, y más adelante también lo expresa, diciendo, el evangelio que yo predico es el evangelio de la reconciliación. Y bueno, había un tema que era bastante sensible, que era la circuncisión. Y bueno, Pablo entonces los confrontaba y les decía, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Tremendo. Les tiró todo. Tremendo. Le chapeó todo. O sea, muchachos, yo conozco la ley. Sabía de lo que hablaba. Sé dónde estoy parado. O sea, conozco la escritura. No es algo que yo hablo por lo que creo. Él había tenido la revelación. Por eso lo importante que Pablo quería decir lo siguiente. La gracia no solo salva, sino te sostiene. Y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque, claro, no es la evidencia, señores, de reglas, sino una relación con Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Pero la relación de amor para servir al Señor sin la condenación. Fíjate lo que dice Pablo más adelante. Dice, lo tengo todo por basura por seguir a Cristo. Claro. Qué tremendo llegar a esa revelación. Qué tremendo es que se te ha... Esto está en Filipenses. Por si aquellos que quieren continuar lo que es la carta a los Gálatas, Pablo sigue hablando acerca de la gracia y le escribe a los filipenses, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, porque es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios. Amén, por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que persigo
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Bueno, ahí donde nosotros entendemos la importancia del servicio. O sea, lo que Pablo estaba diciendo, señores, por la gracia y por el amor del Padre, yo sirvo a Dios. No estaba diciendo él, ni estaba sosteniendo, digamos, el Evangelio por medio de reglas, no estaba sosteniendo el Evangelio por medio de dogmas, ni siquiera estaba predicando un Evangelio de condenación. Pablo estaba diciendo, señores, Cristo nos reveló la gracia y sobre esa gracia uno debe fundamentarse. Por eso compartíamos el día domingo y el día martes en el discipulado, gracia sobre gracia. No hay otra manera, no hay otra forma. Lo que Moisés enseñó sirvió. Sirvió para ese tiempo, pero Cristo no vino a romper la ley de Moisés. Cristo vino a establecer un evangelio totalmente diferente, distinto. Por eso la importancia de predicar a Cristo, por eso la importancia que todo lo que nosotros hacemos es Cristo. Ahora, la pregunta es, y vamos a volver a Gálatas, es ¿qué es caer de la gracia? Es la pregunta del millón, ¿no? Sí, y es importante que podamos aclarar, porque exactamente, a veces hay confusión con eso. Y dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Otra vez, es un texto maravilloso. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Claro, lo que está diciendo el apóstol, y creo que esto es importante, como decías vos, dejarlo en claro, caer de la gracia no tiene solo que ver con el pecado. Porque es lo primero que se nos viene a la mente. Claro, porque muchas veces cuando una persona dice, bueno, cayó de la gracia, es como que de repente... O cayó en pecado. Cayó en pecado, ¿viste? Y, o sea, no es que esté mal, pero sí tenemos que dejar en claro que muchas veces la persona se justifica por la ley. Entonces, no, pero bueno, es como que encuentra la manera. Entonces tenemos que empezar a revisar nuestras motivaciones. Porque si uno se siente bien, Mariela, delante de Dios, después de orar, después de ayunar, después de dar, de sembrar, de diezmar, entonces estamos viviendo por la ley. Fuertes. Claro, pero ¿por qué? Porque uno dice, bueno, pero yo oro. Hice todo. Claro, yo ayuno. En la es como que hizo todo. los deberes. O sea, yo no caí de la gracia. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos justificarnos y buscamos la manera de decir, si yo ayuné todo este día, oré 2 horas, oré 4 o 5 horas, porque esto no se trata del tiempo que vos pases con Dios. Bueno, ahí está la imagen, se me viene así el fariseo, bueno, delante del publicano. Claro, fíjate, No yo soy ayuno, yo oro, diezmo, ofrendo, y de repente, claro, si la motivación del Evangelio tiene que ver con eso, estamos equivocados. Así es. El Evangelio no tiene que ver con eso, es parte del Evangelio. Pero no es que si yo oro 2 horas estoy más cerca de Dios que vos que nunca orás. Porque la relación con Dios es un estilo de vida. La relación con Dios no tiene nada que ver con una creencia personal. Tenemos que estar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Señores, es indispensable, digamos, pasar por alto. No puedo pasar por alto lo que dice la palabra del Señor, porque lo que te sostiene, lo que te va a sostener tu vida espiritual, es lo que Dios dice, no lo que yo digo. Entonces te encontrás con personas que mantienen el Evangelio y tratan y piensan, digamos, que el otro cayó de la gracia, cuando tenemos que entender que la única forma que vos caiga de la gracia es cuando te justificás y te sostenés, digamos, por la ley. Ahora, tenemos que hablar de que hay un nuevo pacto. Por supuesto. Eso también. O sea que todo lo que viene de Dios no está sujeto al terreno natural y a lo visible. O sea, todo depende de la promesa. Y eso es lo que tenemos que dejar en claro. Isaac nació, señores, de un vientre estéril. Juan el Bautista, lo mismo. El propio Jesús. No estamos hablando, claro, de una... exactamente, no estamos hablando de que María era estéril, pero estamos dejando en claro de que no era una relación carnal. Ahora,
Por eso que es importante que la iglesia se conecte con el poder de la gracia. Eso lo puede hacer solamente la gracia, porque la verdadera intercesión es el resultado de una intimidad con el Padre, no de una intención humana para resultados inmediatos. Eso es tremendo, porque a veces nos ponemos desde el lugar de intercesores y venimos delante de Dios con una lista de peticiones y no tienen nada que ver con el diseño, el propósito de Dios. Exacto. Entonces ahí la gracia no funciona, no fluye y decimos estoy orando y no tengo respuesta, estoy ayunando y no tengo respuesta, pero estamos tratando de manipular a Dios, estamos presentándole a Dios proyectos como lo hicieron Abraham y su esposa Sara, proyectos, planes, formas de las que Dios podría hasta asombrarse, mirá lo que se le ocurrió, y sin embargo son nuestros diseños, son nuestros planes, son nuestros propósitos y no tienen nada que ver con la intercesión verdadera y genuina que Dios quiere que fluyamos. Y creo que toda la iglesia y todo aquello que nos están escuchando en esta noche, tenemos que entender este punto. La importancia de ser una iglesia intercesora, una iglesia, digamos, que entienda que yo no es que oro, digamos, por miedo que me pase algo, sino estoy orando porque me sostengo por una promesa que no veo, porque no es algo tangible, no es algo que vos podés ver. Lo mismo fue con Abraham. Abraham tenía la palabra, no pudo sostenerse en la palabra, pero la palabra dice que fue contado como un hombre justo. No quiere, claro, porque tal vez se equivocó, pero eso es la gracia. La gracia es lo que te permite muchas veces de que por ahí vos puedas ver y decir, pastor, yo en esto estoy equivocado, o pastor, en esto yo sé que estoy fallando. Claro, y pensamos que no vamos a tener la oportunidad, pero tenemos que entender algo, lo dije el día domingo y seguramente mañana en el devocional de la mañana lo vamos a hablar. En el caso lo va a estar haciendo Gabriel. Pero tenemos que entender algo. La gracia no me habilita a pecar. No, por supuesto. La gracia no me habilita, digamos, que yo hago lo que quiero, total, tengo oportunidades. Estamos hablando que cuando el hombre experimenta el evangelio verdadero, experimenta la gracia verdadera, es una relación de amor. Entonces ya no estás pensando en el pecado, no estás pensando en que, me tengo que cuidar. No, ¿por qué? Porque tenés una relación de amor. Eso es lo que manifiesta el nuevo pacto. Una relación con el poder de la gracia. Pero tenemos que entender que el viejo pacto, ¿qué hace, Mariela? Bueno, ahí tenemos otra diferencia, un abismo también, porque el viejo pacto es el que se caracteriza por lograr algo, como lo hicieron Abraham y Sara. Bueno, yo voy a hacer algo para en pos de que lo que Dios tenga que hacer lo haga a través de mi vida. Sin embargo, el nuevo pacto es la antítesis de eso. El nuevo pacto es descanso. Descanso, ¿por qué? Porque no es mi obra, no es lo que yo pueda hacer, no es lo que yo me pueda ofrecer. Dios dijo y Dios va a hacer. Amén. Dios prometió y Dios va a cumplir. Amén. Porque así funciona la gracia. Así vive la persona que entendió gracia. No vive afanándose, ni preocupándose, ni corriendo, ni esforzándose naturalmente, porque sabe que su galardón viene del cielo. Amén. Levanta sus manos al cielo y sabe que de ahí viene. Es todo lo que realmente, esa mentalidad de la carne que muchas veces tenemos que vencer, esa mentalidad que nos hace aferrarnos a ese antiguo pacto, sin darnos cuenta, por supuesto, porque muchos me estarán diciendo, pero yo no tengo nada que ver con Abraham y con Ismael y con toda esa historia. No, pero muchas veces nosotros nos aferramos a esa mentalidad de ese antiguo pacto. ¿Por qué? Porque decimos, voy a hacer esto para que Dios se glorifique. Y el Señor te dice, descansa, porque hay una promesa, y en esa promesa yo me voy a glorificar. Bueno, por eso de que decíamos que el viejo pacto se caracteriza por lograr algo, ¿no? Así es. Es como que lo mismo sucedía cuando la persona en el antiguo pacto tenía que hacer un sacrificio, tenía que hacer algo para poder lograr el perdón. Pero acá Dios es como que te da un descanso, como decías vos. ¿No? Es como que de repente encontrás el lugar de cobertura. Y algo que tenemos que entender para que eso realmente funcione así, es porque Dios te tiene que llevar la gloria. Amén. Si hay un proyecto, algo que vos estás planteándote como familia, como ministerio, y de repente vos decís, no, lo logré porque conocí a alguien, o porque alguien me ofreció, porque alguien me regaló, porque alguien me sembró, ya deja de tener la gloria del Señor.
Ujú. Entonces ahí se nos tienen que prender las alarmas, decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Estoy en el nuevo pacto o estoy en el antiguo pacto? ¿Estoy en la gracia o estoy todavía en la carne? Si lo que vos estás logrando, lo que vos querés alcanzar es con esfuerzo humano, el mérito te lo vas a llevar vos o se lo va a llevar alguien de tu entorno o una persona de carne y hueso, ahí no está Dios. Ujú. Tiene que llevarse la gloria al Señor. Siempre, Siempre. en todo lo que haga. De repente, en todo este último tiempo, en cada palabra que el Señor pone en nuestro corazón, aún los devocionales que vamos preparando, aún los altares familiares, o sea, nuestra intención es honrar al Señor con lo que el Padre nos ha dado y empezar a entender que por más proyecto que uno tenga, escucha bien, por más proyecto que uno tenga, la importancia es Dios. Es Dios, es Cristo en tu vida. Si nosotros nos salimos de la gracia eterna, como dijo Mariela, la gloria será para el hombre. Y lo decíamos el día, justamente hoy a la mañana, que la gloria es para Dios, nada para el hombre, nada para la mujer. Yo recuerdo esa palabra que recibí en el año 2008, que me quedó, patente en mi corazón, y hoy el Señor me lo refrescaba a la mañana en la oración de las 6, donde el Señor nos decía, nada para el hombre, nada para la mujer, todo es para mí. Y vos sabés que aunque parece una palabra sencilla, no sabés la profundidad que eso tiene, porque cuando nosotros empezamos a romper, porque muchas veces dentro nuestro tenemos un evangelio, tenemos estructuras que parece que estamos en la gracia, pero estamos en la ley. Y cuando empezás a entender estas cosas, descubrís que el Señor te quiere enseñar que tiene que venir, es como de repente un rompimiento en toda tu vida. Ahora, tenemos que entender algo, que todo lo que es iniciativa de tu carne es la mentalidad del antiguo pacto. Lo voy a volver a repetir. Todo lo que es iniciativa de tu carne es la mentalidad del antiguo pacto. Y eso tenemos que entenderlo. Todo lo que quiera activar dentro mío y no está Dios, entonces tenemos que tener cuidado. Y cuando Dios dice descanso, todo lo que tenés que hacer es obedecer a esa palabra. Amén. ¿O no? Amén, así es. Y bueno, y nos encontramos nuevamente con Pablo. Pablo entendió la gracia, pero se confrontó con la gracia en el mismo momento cuando Cristo se le aparece al camino, se le reveló Cristo y cambió. Eso hace la gracia también, porque a veces nos encontramos con personas que hace 20, 30, 40 años que están dentro de la iglesia y siguen viviendo de la misma manera. Y eso tiene que ver con que están plantados en un antiguo pacto, en un viejo pacto. Cuando se revela el nuevo pacto, cuando se revela la gracia, nosotros cambiamos. Claro. Pablo, imagínense un perseguidor de la iglesia, alguien que en pos de Dios estaba matando a cristianos. Él entendió en ese momento, se le reveló en ese momento y no tuvo ningún resentimiento en decir me equivoqué, yo estaba equivocado y hoy camino en pos de Cristo, hoy amo a Cristo y sirvo a Cristo con todo lo que soy, y como decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Bueno, ahí está o sea, Pablo dejaba en claro que estaba viviendo en un tiempo maravilloso. Y aún lo que vivía en la carne, lo vivía en la fe, como que de repente estaba diciendo Pablo, nada me interesa, ni siquiera mi carne, ni siquiera el cuidado de mi vida, porque todo lo que tengo se lo debo a Él. Y eso es importante, por eso es necesario romper estructura, por eso es necesario salir del antiguo pacto y no empezar a señalar, no empezar a irritar, no empezar a marcar la gente, decir este hace esto, hace aquello. Empecemos, como dijo Cristo, miremos la viga, miremos lo que está en mi vida, porque Dios no me llamó a juzgar. Por más que vos tengas razón, y quiero que me escuches, iglesia, por más que tengas razón, por más que vos digas, pero pastor, yo estoy diciendo la verdad, está bárbaro, pero Dios no te manda que nosotros seamos los jueces, Dios nos manda a orar y que los ojos se abran para que la persona se dé cuenta. Eso es gracia, eso es gracia. Gracia no es, hermano, andar con la Biblia bajo el brazo como si fuera, digamos, un Dios de leyes. Muchas veces, como una vez comenté, no somos una biblioteca andante, porque muchas veces pareciera que somos una biblioteca andante.
Como que tenemos las leyes, los estatutos, como diciendo, bueno, hey, acá llegó el ungido, o llegó la ungida, o llegó el hombre, la mujer de Dios para decir las cosas. No, la gracia es diferente. La gracia te hace estar con el pecador y entenderlo, restaurarlo, si quiere cambiar. Obviamente, si quiere cambiar. Tenemos que estar aún con aquella persona que, pero muchas veces hasta se torna densa y uno dice, pastor, no importa, bendecilo. ¿Por qué? Porque la gracia se caracteriza por descanso y ayudar a la persona a que pueda volver. Fíjate lo que dice el libro de Santiago, Santiago en los últimos versículos. A ver si estoy en lo correcto, porque por ahí muchas veces... Pero dice la palabra algo tan importante, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que empezar, acá está, empezar a andar por el Espíritu. Como dice Gálatas, andad en el Espíritu, no bajo los deseos de la carne. Y andar en el Espíritu tiene que ver con eso, de bendecir, tiene que ver de sostener a la persona. ¿Para qué? Para que la obra del Espíritu sea una realidad en su vida. Y creo que en este tiempo tan maravilloso que estamos viviendo, necesitamos vivir por el nuevo pacto, que es la gracia sobre gracia. Y la evidencia más tremenda va a ser la gloria de Cristo. Amén, amén. La gloria de Cristo, porque Él se tiene que llevar toda la gloria. Lo que vivamos, lo que recibamos, lo que experimentemos, la gloria es para Él. La gloria siempre es para el Señor. Eso es una evidencia clara de que la gracia está moviéndose en nuestras vidas. Cuando nos jactemos de algo que hemos logrado, cuando nos jactemos de algo que hemos hecho, todavía no hemos experimentado gracia. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 5, ¿no? Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si alguno le hace volver, qué importante, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es tremendo lo que está diciendo la palabra. Esto es gracia. Gracias. Esto es gracia. Amados, esto es gracia. Y esto es lo que nosotros tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es, digamos, la dirección, entonces tendremos una vida, como decía Mariela, de gloria. Y la gloria de Cristo, amados, van a aumento. Eso no tiene fecha de vencimiento. Quisiera orar por tu vida en esta noche. Antes de cerrar este tiempo, vamos a estar orando por las necesidades que seguramente han llegado. Aquí ya el domingo estaremos desde el templo predicando la palabra del Señor. Usted en su casa, ahí, pero trataremos nosotros de que te sientas como que estás ahí con nosotros en el templo reunido. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por haber compartido la palabra que nosotros creemos que has puesto tú durante toda esta semana en nuestro espíritu, Amén. Señor. Que podamos empezar a poner por obra cada enseñanza, cada revelación, cada palabra, Señor. Yo bendigo en esta noche los hogares de los que están conectados, Señor. Bendigo cada hombre, bendigo cada mujer en esta noche. Ahora, Declaro el Señor, poder de lo alto. Declaro la autoridad de lo alto, Señor. Gracias, gracias, Padre. Oro por aquellos que están enfermos, Señor. Por aquellos que están pasando por momentos de debilidad o están pasando por momentos de tormento, Señor. Rogamos que la gracia del Padre, Señor, se revele en sus vidas y que puedan encontrar sanidad su cuerpo físico. Reprendemos la enfermedad, reprendemos el dolor, reprendemos en esta noche todo lo que estaba trabajando su vida y declaramos, Señor, que este es un tiempo maravilloso. Declaramos en este, Señor, en esta noche, que todo lo que han escuchado tu palabra van a recibir sanidad, liberación, Señor, porque la oración de la iglesia puede rescatar a muchísimos que están en condiciones de dolor y en condiciones de sufrimiento. Padre, queremos vivir en el nuevo pacto, Señor, porque en el nuevo pacto se bendice a los que te rodean, Señor. Vivir bajo el nuevo pacto hace que la iglesia reciba la bendición del Eterno. No es por un sacrificio,
No es por lo que yo haga, sino es por amor. Gloria. Él me salvó por amor, Gracias. por eso que estamos en esta noche, hasta que el día Amén. que el Sí, Señor Señor. nos levante Gracias, a la Jesús. patria eterna. Amén, Gracias te Señor. damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gloria a Dios. Amados, son todos bendecidos Amén. por el Señor. Y para finalizar, tenés que estar preparado, porque el Señor nos está sorprendiendo. Amén. En medio de la pandemia, que ya hace prácticamente no sé cuántos 3 meses, meses, 3 3 meses meses. sacaste, 3 meses, vamos cerca de los 4 meses que no nos estamos congregando en el templo, pero estamos viendo la mano de Dios de una No, forma 4 sobre... meses. No, 4 meses, por 4 eso me dejaste meses. preocupado. 4 Marzo, meses. abril, mayo, junio, julio, no, 4 meses. 4 meses. En 4 meses que la iglesia no se congrega, el Señor nos está sorprendiendo. Amén. No quiero decir Sí. mucho, solamente eso, pues ya se van a enterar, esta semana se van a enterar. Pero gracias al Señor porque tenemos un Dios grande, Amén. a Él le damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Muchas bendiciones y no te pierdas. Mañana las conexiones de la oración de las 7 de la tarde. Amén. También mañana a las 21 horas van a estar los jóvenes conectados a las 9 de la noche por la página de Instagram, Jóvenes de Encendidos, ahí lo podés buscar, seguramente van a estar compartiendo con Gabriel. Bendecimos a todos, muchas bendiciones, el domingo te espero a las 10 de la mañana.